Pregúntenme y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Hoy estamos llegando ya al final de la serie de devocionales que habíamos comenzado el 23 de marzo. Después de 16 semanas y 4 días, es decir, 100 días de estar produciendo devocionales, hoy llegamos al último. Y antes de entrar a este devocional, te invito a pedir a Dios su dirección y agradecerle por este tiempo que nos ha permitido estar aprendiendo algo en su palabra. Te invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre nuestra vida. Gracias por todo lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Padre, queremos pedir su dirección en estos momentos que entramos en su palabra y sacar enseñanza para nuestro diario andar. Y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional en Cristo Jesús. Amén. Amado hermano y amado amigo que nos acompañas, como les decía, hemos llegado el día de hoy a los 100 devocionales y estaré contestando la última pregunta que teníamos. Es la última que había entrado y de alguna forma añadiré una pregunta más a esta para completar 2 el día de hoy. La pregunta que nos hicieron es: ¿un cristiano puede estar en la milicia, en alguna corporación policíaca como puede ser Policía Federal, puede ser Policía Judicial o cualquier otra? Por ahí hablaba una serie bastante amplia por ahí de varias de ellas. Y la segunda pregunta, que esa la formuló un servidor, dice por ahí lo siguiente: ¿cuál es el peligro más grande hoy, tanto para la iglesia y la sociedad? Es decir, ¿cuál es el peligro más grande que hoy enfrentamos? Voy a la primera de ellas para dar respuesta, y para dar respuesta a la primera quiero tocar por ahí Mateo capítulo 8, versículo 15 al 13, Hechos 10, primero de Corintios capítulo número 10, versículo 23, y añadimos uno más a este también, que es Colosenses 3:23. Cuando hablamos del libro de Mateo capítulo 8, encontramos por ahí a un centurión que va con Jesús y le pide ayuda porque su siervo se encontraba muy enfermo a tal grado que casi moría. Y en ese momento Jesús le ayuda con su problema, pero no encontramos ninguna exhortación que Jesús le dijera: deja lo que haces, es malo lo que haces. Cuando hablamos acerca de esto, amada persona, es porque Jesús en algunas otras ocasiones a quien hacía lo malo sí lo decía. A la mujer del capítulo 8 de Juan le dice: te perdono, vete y no peques más. A aquel hombre o aquel joven que se acerca y quiere ir al cielo, Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes, porque tenía un problema por ahí posiblemente con el dinero, y le dice: sígueme, y aquel joven se va triste. Por lo tanto, no encontramos alguna exhortación de parte de Jesús para dejar lo que él hacía. Cuando hablamos del libro de Hechos capítulo 10 con Cornelio, Dios escucha la oración de Cornelio, un centurión romano, un soldado romano, y atiende esa petición para enviar a Pedro a predicar el evangelio con él y con todos los de su casa que allí estaban. Por lo tanto, tampoco encontramos ninguna alusión a decirle: Cornelio, deja lo que haces, es malo lo que haces. Si no hay estas alusiones en el Nuevo Testamento, entonces nos deja un asunto de conciencia, no pecado, sino un asunto de conciencia que me parece tiene que ser evaluado bajo algunas preguntas que alguien puede hacerse antes de entrar a una milicia. Algunas de las preguntas que puede hacerse es: ¿cuál puesto puedo ocupar? Hay puestos administrativos, hay puestos relacionados con lo médico, con investigación, diferentes cuestiones donde no siempre tiene que ir a matar a alguien. Es decir, hay cuestiones que son en otro sentido donde se puede hacer esta pregunta de decir: ¿puedo entrar o no puedo entrar? El gobierno en el cual va a entrar a esa milicia alaba lo bueno y persigue la maldad, porque hay gobiernos que han cambiado esto y persiguen lo bueno y alaban la maldad. Si es así, mejor ni te metas. Tercera pregunta que puede estar ahí latente: ¿las tácticas de la milicia son ofensivas o defensivas? La mayoría de las milicias o las corporaciones policíacas son defensivas, es decir, defienden. Pero si esta corporación o el país en algún momento va a entrar en una guerra por ir a poseer un territorio y a exterminar gente allá, yo digo: mejor ni te metas. Hay una película que puedo recomendarte que puede ayudarte aún más a esto, se llama Hasta el último hombre. Salió hace algunos años, no te digo de qué trata, pero en ella encontrarás a lo mejor una respuesta de alguien que no quería ir a la guerra porque su conciencia le prohibía eso, termina yendo y termina siendo de bendición para muchas personas. Voy a la segunda pregunta, amada persona, amado hermano o amigo que nos acompañas. ¿Cuál es el peligro más grande el día de hoy?
Esta pregunta quiero contestarla a través de Proverbios capítulo 3, versículo 5, que nos dice: fíate de Jehová de tu corazón, todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. En Jueces capítulo 21, versículo 25, que dice que cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Isaías 5:20, que nos dice que hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, etcétera, etcétera. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para algunas cuestiones. Por ahí pueden leerlo más detenidamente cada uno de ellos. Los problemas, a mí me parece, más grandes que hoy en día nos ha dejado el posmodernismo son dos cosas. Número uno, el relativismo, y número dos, la falta de convicciones bíblicas, no solamente en el creyente, sino también en la gente de nuestro mundo, o al revés, no solamente en la gente de nuestro mundo. El relativismo se ha infiltrado también en la iglesia, y tristemente hoy no defendemos los absolutos. Hoy preferimos hacerle caso a nuestras emociones, a nuestra lógica, a lo que pienso, a lo que siento, a lo no científico, antes de aquello que está establecido y que Dios ha provisto para poder tomar determinaciones en nuestra vida. De tal forma que esto afecta a muchas áreas de la vida y de la sociedad misma. Es por eso que quiero hablar en dos aspectos relacionados con esto: cómo el relativismo y la falta de convicciones ha afectado a la iglesia y cómo a la propia sociedad. Comienzo hablando de la iglesia, y creo que a la iglesia le ha afectado porque hoy en día mucha gente toma decisiones no bíblicas, sino ponemos por encima mi experiencia, las situaciones que yo he vivido. No sé si en algún momento has escuchado esto, pero la gente hoy en día en la iglesia es relativista y dice: pues sí, la Biblia dice eso, pero cuando yo hice tal cosa, yo lo hice de esta manera, a mí me funcionó mejor esto, yo viví de esta forma. Y entonces ponemos por encima nuestro pensamiento, por encima de lo que la Biblia dice. La Biblia tiene blancos y negros, y en algunas cosas nos define lo que es bueno y lo que es malo y cómo hacer las cosas, pero tristemente mucha gente nos dejamos llevar por otras cuestiones, no por la palabra de nuestro Dios. Hay gente también que a los eruditos les hace más caso que a lo que la Biblia de Dios, la palabra de Dios, nos dice. Es decir, gente que nos dice: es que tal persona que estudió mucho, que tiene tantos doctorados, que tiene tantos libros escritos, dice que esto debería de ser de esta forma, cuando realmente Dios debería de ser la principal opción y única para los asuntos de fe y práctica, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de la propia iglesia. Por lo tanto, amada persona, cuidado con esto, porque el relativismo ha influido en la iglesia de tal forma que hoy en día muchas iglesias son relativas. Dependiendo del asunto, son las opciones que se tienen, y la Biblia es absoluta, nos dice lo que deberíamos de hacer y no hacer. Sabes, amada persona, voy a un aspecto más, que sería la parte de la sociedad. En la sociedad, tristemente, el relativismo y la falta de convicciones conforme a la palabra de Dios ha afectado hoy en día de una manera fatal, y seguirá afectando tristemente, porque no hemos sabido poner un alto a muchas cuestiones que hoy en día se están viviendo. Parte de ello, algunas de las que te comparto, son las siguientes. El matrimonio. Hoy para mucha gente el matrimonio puede darse entre un hombre y una mujer, pero también entre una mujer y una mujer, entre un hombre y entre lo que sea, porque hoy en día existen más de 116 géneros, se supone, hablando acerca de sexo o la sexualidad. En algunos países, a nivel mundial son más de 116, y algunos países han aprobado estas legislaciones. Por lo tanto, están rompiendo lo que Dios ha establecido. Cuando Dios hizo el matrimonio, lo hizo entre un hombre y una mujer, y aún el título de matrimonio, la propia palabra no lo dice, viene por ahí del prefijo, o lo que es la raíz, que sería matrix, que es la capacidad de una mujer para poder procrear con un hombre. Por lo tanto, esto es imposible bajo el contexto de dos hombres, el contexto de dos mujeres. Y si esto fuera una realidad y vivieran solamente ellos, en menos de una generación se acabaría la raza humana. Es decir, es una tontería, pero la gente está buscando aprobar lo que la gente quiere. Y quiero decirte algo: esto que voy a hablar ahorita es menos del 2% posiblemente de la población, y se está haciendo caso a ellos en lugar de lo que por mucho tiempo sostuvimos nuestra sociedad, que emanaba de lo que la palabra de Dios decía. Otra cuestión que hoy en día se ha metido, que es la ideología de género. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos dice, amada persona, literalmente, que Dios creó hombre y mujer.
pero hoy en día no. Mucha gente dice, yo me percibo como no sé qué cosa, y por eso existen 116 géneros hoy en día, si no es que ya han aumentado del día de hoy para ayer, que lo leí. Posiblemente ya aumentaron algunos porque alguien más se percibe como otra cosa. Es más, parece ridículo y lo es, pero hay gente que se percibe como un perro y se le pone una correa, y ya no sé si a él lo defiende los derechos humanos o los derechos de los animales. La verdad, uno ya no sabe en este mundo de locos en el que vive, pero esta ideología de género, amada persona, hay gente que cree que por mutilarse parte de su cuerpo, es decir, un hombre que se quita los genitales, es por eso que ya es una mujer y se hace una cirugía, o una mujer se pone algo que no tenía y resulta que ya no es mujer, ahora es hombre. Esto se llama ser transexual, ¿no? En algún momento se le da este título, y tristemente quiero decirte algo, va en contra de la ciencia, va en contra de la lógica, va en contra de la verdad, va en contra de todo, pero nuestra sociedad ha aceptado este tipo de cuestiones. ¿Por qué digo esto, amada persona? Porque el día que esa mujer muera o ese hombre muera y se le hagan estudios, la ciencia nos dirá que hasta la última parte de su cuerpo y la última célula demuestran que es mujer o es hombre, no lo que ellos decían ser en algún momento. Entonces, por lo tanto, esta ideología de género ha permeado y tristemente ha afectado nuestro mundo. El lenguaje inclusivo, comparto eso también porque he visto a varios hermanos y hermanas escribir por ahí en las redes sociales utilizando ya no una O o una A, sino utilizando una X, una arroba para no insultar a nadie. Entonces todas, todes y este tipo de cuestiones que hoy están surgiendo, que son una tontería realmente, porque Dios ha creado hombres y mujeres, y cuando alguien escribe todos, está hablando de hombres y mujeres. No tienes por qué poner ni todes, ni tox, ni otro tipo de cuestiones que la gente está buscando hoy en día para darles gusto. Hermanos, si quieres ser inclusivo, mejor aprende braille, aprende lenguaje de sordomudos, y eso realmente es ser inclusivo. Cuidado con lo que estamos haciendo, porque a veces no sabemos de dónde vienen aquellos escritos y los empezamos a utilizar difundiendo este tipo de mensajes perversos, este tipo de mensajes ilógicos, tontos y otras cuestiones más. Por lo tanto, hablo acerca de ello. El aborto también es algo que ha afectado aún la propia relativismo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se discute si la vida comienza a las 12 semanas, a las 8 semanas, a los cuantos meses, cuando realmente, amada persona, la vida comienza en el momento que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, da inicio a la vida, y esa vida viene cargada ya con su propia carga genética que empieza a producirse de tal forma que aún los derechos, la ciencia y los derechos de alguna forma internacionales dicen científicamente que la vida comienza en la fecundación. Por lo tanto, aunque esa mujer tenga ese niño en su vientre, ese niño no es parte de ella porque viene con una carga genética diferente a la que ella tiene. Es decir, si tú le haces cualquier estudio del cuerpo a esa mujer, todo concordará con su carga genética, pero le haces un estudio a lo que hay en el vientre de ella, que es ese nuevo ser, ese bebé, y no concuerda con la carga genética de esa mujer porque es un ser independiente. Y alguien dice, es que mientras que no pueda vivir por sí mismo, porque no puede en el vientre, si lo sacan se muere. Al igual, cuando el niño nace tampoco tiene capacidad de conciencia del todo, no puede de alguna forma subsistir por sí mismo. Los mismos argumentos que los abortistas utilizan para matar un niño en el vientre, los mismos argumentos podrían utilizarlo al momento de salir. Es más, hay legislaciones en algún momento que permiten el aborto hasta días antes del parto. ¿Sabes? Todo esto se llama relativismo, porque estamos jugando a poner nuestros parámetros en lugar de establecer los parámetros que Dios ha puesto. Y la Biblia en el libro de Salmos nos dice que Dios cuida del niño, y que Dios guía a ese niño, y que Dios ha creado ese niño. Dice por ahí el salmista, tú cuidaste desde mí en el vientre. Y sabes, amada persona, por eso digo, el relativismo y la falta de convicciones bíblicas es lo más grave que hoy tenemos. Y puedo seguir una lista muy amplia tanto de iglesia como de sociedad, pero quiero ir a 3 enseñanzas con base a esta porción de la Escritura. Número 1, el marco de actuación del creyente será la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con amada persona? Que simple y sencillamente no es lo que yo pienso, no es lo que alguien cree. La palabra de Dios está por encima de lo que alguien puede creer, y eso sería el parámetro para actuación en su vida. Número 2, los absolutos existen aunque la gente no quiera vivir bajo ellos. Es decir, alguien puede negarse esos absolutos y alguien puede decir, no, yo quiero percibirme como quiera percibirme. El asunto es que no es lo que tú quieras. Hay algo que Dios ha determinado y es lo que eres. A final de cuentas, vuelvo a decir, no podemos cambiar lo que somos. Dios lo ha establecido, y por eso digo,
si la gente no quiere vivir en esos absolutos, realmente se niega, pero esos absolutos existen y están ahí. Número 3, los cambios de hoy los cambios que hoy tenemos será nuestro verdugo el día de mañana. Hasta el día de hoy, amada persona, mucha gente hemos rechazado muchas cuestiones o no hemos rechazado. Y yo quiero decirte que los creyentes hoy en día en las iglesias nos hemos portado de alguna forma muy laxos en algunas cuestiones, de tal forma que todo lo que hoy se está probando tristemente traerá consecuencias el día de mañana, porque cuando no queramos casar a dos personas del mismo sexo, seremos perseguidos por ellos. Y tristemente todo esto afectará más adelante, y lo que hoy estamos permitiendo será nuestro verdugo el día de mañana, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Tristemente es una realidad que estaremos viviendo. Si permitimos algo el día de hoy, también analicemos cómo responderemos dentro de algunos años y lo que esto traerá como persecución a nuestras propias vidas. Hoy en algunos países tú no puedes decir que existe hombre o mujer porque esto es perseguido por la ley. Tristemente, esta es la sociedad en la que vivimos y lo que hoy estamos permitiendo que se forme a lo largo del tiempo. Que el Señor te bendiga, amada persona, amigo que nos acompañas, y te invitamos a seguir buscando producciones que estaremos haciendo en cuestión de estudios, cultos dominicales y otras cosas más en las redes sociales de Facebook y YouTube. Que el Señor te bendiga mucho y gracias por dejarme entrar todos los días a tu casa y compartir algo de la palabra de Dios por estos 100 días pasados. Pregúntame y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue.